Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Vamos a comenzar entonces con esta cursada. Les voy a mandar un videíto, como les comentaba, un poco de presentación para que sepan quién es el que está del otro lado. Después nos vamos a manejar mucho con el tema de WhatsApp, ¿sí? Y, o sea, con los audios y seguramente con documentos de trabajos prácticos que les voy a ir mandando. Bueno, a mí en esta presentación que quiero hacer, pensaba por dónde arrancar como para no asustarlos y demás, y pensé entonces hablar un poquito de lo que son los campos numéricos, ¿sí? Que uno también dice campos numéricos y suena medio raro. Cuando en matemáticas se habla de campos numéricos, se hablan de los tipos de números que trabajamos, ¿sí? Nosotros en matemática trabajamos con varios números que son distintos, ¿sí? Eh, y tenemos varios números y varios símbolos, ¿sí? En realidad, como símbolos, nosotros vamos a tener solamente 10, ¿sí? El cero, el uno, el 2, el 3 como símbolos, ¿sí? Hasta el 9, ¿sí? Entonces, del uno al 9 más el cero, vamos a hablar de que tenemos 10 símbolos en total, ¿sí? Pero números en realidad tenemos más de 10, tenemos infinitos. ¿Por qué? Porque el 10 ya es la combinación del uno con el cero. No sé, el 35 es la combinación del 3 con el 5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando empecemos a hablar de números, ¿sí? Si yo hablo del número, por ejemplo, 35, en realidad estoy hablando de un solo número, pero que se escribe con dos símbolos. ¿Sí? Hay una diferencia entre número y símbolo. Por ejemplo, si yo hablo del número 843, estoy hablando de el número, un solo número es el número 843, pero lo combino con el 8, con el 4 y con el 3. O sea que uso tres símbolos para hablar de ese número. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Una cosa son los símbolos y otra cosa son los números. Símbolos tenemos solamente 10 y cuando empecemos a combinar esos 10 yo puedo escribir infinitos números. ¿Sí? Cuando estamos estudiando en la primaria o en la secundaria, la escuela me los va a dar de forma ordenada, ¿sí? Nosotros siempre comenzamos con el campo numérico de los naturales, o sea, el conjunto de los números naturales. Ese es el primer conjunto que vemos siempre, ¿sí? Los números naturales que se escribe con una N, con una rayita de más. El conjunto de los números naturales son los primeros números que vemos cuando somos pequeños, cuando nos enseñan a contar. Yo siempre digo que los números naturales son justamente los que me sirven para contar, ¿sí? Entonces, si yo quiero contar, por ejemplo, la cantidad de amigos que tengo un día en el comedor de mi casa, empiezo. Somos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Cuando empiezo a contar, siempre hablo de los números naturales, ¿sí? Entonces ahora pregunto, por ejemplo, ¿el número cero es un número natural? Y no, el número cero no es un número natural, ¿sí? El número natural, los números naturales, mejor dicho, empiezan en el uno, ¿sí? Y de ahí se van hasta el infinito. ¿Estamos? ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, el campo numérico de los números naturales. Son los números que me sirven para contar. Bien, después hay otro campo numérico, otro conjunto, ¿sí? Que se llaman los naturales con el cero, que ahí serían todos los naturales que nombramos recién y se agrega el número cero, ¿sí? De hecho, el número cero como número se inventó muchísimo después que los otros números, ¿sí? En la antigüedad los números eran utilizados solamente para contar, ¿sí? Entonces, eh, cuando no tenían nada para contar, no tenían ningún objeto, no tenía sentido tener un número, o sea, un símbolo o un nombre para representar la nada, ¿sí? Entonces, el número cero se inventó muchísimo tiempo después. Estamos hablando en la historia, ¿no? Bien, ahí tenemos un campo numérico, que serían los números naturales. En esa época, estamos hablando hace muchos tiempos atrás, cuando solo existían los números naturales, empezaron a hacer operaciones, ¿sí? Primero servían los números solamente para contar y esa era la única finalidad que tenían. Después, con el recorrer del tiempo, empezaron a hacer algunos tipos de operaciones, ¿sí? De sumas, de restas, multiplicaciones y divisiones vinieron mucho después. Eh, Cuando sumamos números naturales, no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? La suma de dos números naturales siempre me da como resultado un número natural. Por ejemplo, yo digo 5 más 3, eso me va a dar 8.
sea, 1 más 1 me va a dar 2, 10 más 30 me va a dar 40, ¿sí? Y si sumo cualquier número natural con cualquier número natural, voy a encontrar un resultado, que también va a ser un número natural, ¿sí? No sé, 17 más 4 me daría 21. Y así podríamos estar toda la tarde tirando números y vamos a encontrar un resultado. El problema era cuando querían hacer restas, ¿sí? Operaciones de restas. Por ejemplo, si yo digo 8 menos 1, 8 menos 1 me da 7. Hasta ahí venimos bien. Si yo digo, ¿cuánto es 10 menos 9? Bueno, 10 menos 9 me va a dar 1. ¿Sí? La resta de dos números naturales me da otro número natural. Pero después encontraron operaciones que, por ejemplo, ¿cuánto es 1 menos 5? Y ahí ya teníamos un problema, porque no existía esa solución. En la historia, ¿sí? En un principio, ese tipo de cuentas, 1 menos 5, por ejemplo, no tenía solución. ¿Sí? No había un número que represente a esa solución. Entonces, lo que hicieron fue inventar un nuevo campo numérico. Inventaron unos números nuevos, ¿sí? Que sería el campo de los números enteros, ¿sí? Los números enteros son los números naturales que ya nombramos recién, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 0 y también el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ¿sí? Ese conjunto de números, esa cantidad de números o esos símbolos que agregaron, ahora forman el número o el conjunto o el campo, mejor dicho, de los números enteros, ¿sí? Los números enteros son los números positivos y los números negativos. Entonces, para cada número natural que yo tenía, ahora voy a tener un número opuesto, ¿sí? Por ejemplo, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 4, el menos 4, ¿sí? Esos números, que son los positivos y los negativos, se llaman los números enteros, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos definido dos números naturales, dos campos numéricos, perdón. El de los naturales y el de los enteros, ¿sí? Entonces, con el correr del tiempo empezaron a aparecer otras operaciones como por ejemplo las divisiones, ¿sí? Entonces empezamos siempre a trabajar con los números naturales. Yo agarro y digo, ¿cuánto es 8 dividido 2? 8 dividido 2 me va a dar 4. ¿Cuánto me va a dar, por ejemplo, 15 dividido 3? Y bueno, 15 dividido 3 me va a dar 5. Cuando empiezo a hacer operaciones de división, en esas que nombré por lo menos no tengo ningún inconveniente, ¿sí? El problema es cuando yo quiero hacer, por ejemplo, la cuenta 8 dividido 5. 8 dividido 5 no me da un resultado entero ni natural. No hay un número natural o un número entero que represente esa cuenta 8 dividido 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Tuvieron que inventar un campo numérico nuevo. O sea, antiguamente 8 dividido 5 no tenía solución, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue inventar un campo numérico nuevo que son los números racionales, ¿sí? Los números racionales, que es otro campo numérico, son los números que nosotros conocemos generalmente como fracciones, que son los números más odiados, ¿sí? Una fracción, siempre que tengo una fracción, siempre surge de una división que no se pudo resolver como un número natural, ¿sí? Si yo digo 8 dividido 2 me da 4, 8 dividido 4 me va a dar 2, 8 dividido 8 me va a dar 1. Hasta ahí no hay problema, pero si yo digo 8 dividido 3, ya esa cuenta no puedo hacer. 8 dividido 5 tampoco, 8 dividido 7 tampoco, ¿sí? Entonces, lo que terminamos haciendo es recurrir a escribir esas divisiones como si fuera una fracción. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, hagamos la cuenta 8 dividido 3, ¿sí? Como no me va a dar un número entero, lo voy a escribir como 8 sobre 3, ¿sí? 8 barra la barrita de fracción y el 3 abajo. Entonces, ese sería el campo numérico nuevo, que es el campo numérico de los números racionales. Esa es la opción más rápida, ¿sí? De escribir una división que no tiene resultado. Lo escribo como una fracción. Después, si tengo una calculadora, digo 8 dividido 5 y eso me va a dar un resultado, ¿sí? Que va a dar un número con coma, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números racionales son los números que se pueden escribir como una fracción o como un número decimal y siempre surgen de una división, ¿sí? Bien, hasta ahí tengo tres campos numéricos: los naturales, que me sirven para contar; los enteros, que son los números positivos y los números negativos; y los números racionales, que son esos que surgen de una división que no tiene resultado.
Y después hay otro campo numérico que es el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales también es el conjunto de números que tienen coma, ¿sí? Pero con la diferencia de que esos números no surgen de una división, sino que generalmente surgen de una raíz, ¿sí? Vieron cuando nosotros sacamos la raíz, ¿sí? La raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Hay números que tienen resultados exactos cuando yo le saco la raíz, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo la raíz de 4 me va a dar 2. Cuando calculo la raíz de 9, por ejemplo, me va a dar 3. O la raíz de 25 me va a dar 5. ¿Sí? Después, si tienen una calculadora y tienen la posibilidad de rever este videito de nuevo, pueden ir haciendo esas cuentas, ¿sí? El tema es, cuando yo le saco a la raíz a un número que no es exacta, me va a dar un número con coma, ese número es un número irracional, ¿sí? Los racionales y los irracionales se parecen porque son números con coma, ¿sí? La diferencia está que en los racionales surgen de una división y en los irracionales surgen de una raíz, ¿sí? Los únicos que se pueden escribir como una fracción son los racionales, los que surgen de una división. Y los otros números directamente se escriben como un número con coma. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí tengo 4 campos numéricos. Los naturales, que son los que me sirven para contar. Los enteros, que son los positivos y los negativos, pero sin coma. Los racionales, que son las fracciones o los números con coma. Y los irracionales, que son los números que tienen coma, que surgen de una raíz. Bien, esos 4 juntos, todos los 4 juntos, si yo agarro todos los números esos y los pongo dentro de una bolsa, bueno, esa bolsa se llama el conjunto de los números reales, ¿sí? Cuando me hablan de un número real, me están hablando de cualquiera de los otros conjuntos. No son números nuevos, ¿sí? El conjunto de los números reales son todos los campos numéricos que vimos anteriormente. Naturales, enteros, racionales e irracionales, ¿sí? Cualquier número que yo elija de ahí siempre va a ser natural, pero también real. Racional, pero también real. Irracional, pero también real, ¿sí? El conjunto de los números reales, entonces, es cualquier número que a mí se me ocurra. ¿Estamos? Bueno, hasta acá es como una breve introducción de lo que son los campos numéricos, que son los tipos de números, ¿sí? Y algo importante para decir, vieron que yo decía, bueno, esta cuenta no tenía resultado, entonces tuvieron que inventar otros números. Bueno, entonces esta cuenta tampoco tenía resultado, inventaron otro número. Si nos ponemos a pensar, todos los números fueron inventados, ¿sí? Sí, la matemática tiene esa complejidad, ¿sí? Es complicada porque en realidad de la matemática no existe nada, ¿sí? Es todo abstracto, está todo en la cabeza. Los números en realidad es un invento, ¿sí? de las personas. El número 1, nunca vieron el número 3 por la calle, ¿está bien? Es algo que uno lo escribe, lo piensa, pero en realidad no es algo concreto, ¿sí? No existe, en ningún lado está el número 1 o el número 2 o el número 3, ¿sí? Siempre que trabajamos con números es algo que nosotros nos terminamos imaginando, ¿sí? Lo mismo que el orden, porque después del 2 viene el 3. Y no hay una explicación de eso, ¿sí? Alguien dijo, primero está el 2, después está el 3, después está el 4, después está el 5. Todo el mundo aceptó eso y lo repetimos medio como loros nosotros, ¿está bien? Pero en realidad todos los números que nosotros conocemos fueron inventados. Y los símbolos también fueron inventados por alguien, ¿sí? Ahí tengo a mi hija que anda dando vuelta por atrás. De hecho, los números en un principio tampoco se escribían como los conocemos ahora. El ejemplo más claro son los números romanos, ¿sí? El 10 antes se escribía como una X, no sé, el 5 era una B corta, ¿sí? Y antiguamente, mucho más para atrás, tampoco se llamaba 5, ni 2, ni 3, ni 7. Tenían otros nombres. Con el correr de la historia, ¿sí? Nosotros nos quedamos con estos símbolos y estos nombres que ahora conocemos, ¿sí? Que son indoarábicos, los símbolos, ¿sí? Pero en realidad todo eso, los números no existen, ¿sí? La matemática se basa en trabajar con números, entonces está basado en algo que no existe, ¿sí? Por eso es complicado de entender a veces la matemática, tiene esa cuestión, ¿sí? Que es algo que es
sumamente abstracto. Así que bueno, no los aburro más por ahora. Este es un pequeño videíto como para que entiendan de lo que hablo cuando hablo de campos numéricos, ¿sí? Que son distintos tipos de números: naturales, enteros, racionales y irracionales. Todos juntos son los números enteros, ¿sí? Les comparto este video que ya se me hizo larguísimo y después vamos a empezar a hablar de operaciones con cada campo, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación y la división con naturales, la suma, la resta, la multiplicación y la división con enteros, la suma, la resta, la multiplicación y la división con racionales, la suma, la resta, la multiplicación y la división con irracionales, ¿sí? Cada uno de esos campos numéricos tiene alguna vuelta de tuerca cuando queremos hacer alguna operación. Bueno, no los aburro más por el momento, les mando este videito y después les mando algún otro contenido, ¿sí? Un poquito la presentación de la materia.